Ahí, perfecto. Ahora sí. Bueno, la clase se titula Tratamiento psicopedagógico de la discapacidad, la cual está a cargo de la licenciada Antonella Zampini. Ella es, la voy a pasar a presentar. Una vez más te agradecemos, Anton, por estar presente y acompañarnos en este curso. Ella es licenciada en psicopedagogía, es coordinadora del equipo de residentes en psicopedagogía del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es docente de la UNSAN, es miembro del equipo de intervención y docencia en Panacea, la cual es una asociación civil de programa argentino para niños, adolescentes y adultos con condiciones del espectro autista. Bueno, sin más, bueno, Anto, te damos paso para que presentes tu clase y bueno, así podemos escucharte. Gracias. Bueno, buenos días, gracias por la presentación y por sobre todo por la invitación. Nos acompañamos entre equipos, así que hoy un poquito la idea es, estuve viendo digamos, las clases anteriores, los colegas, cómo venían, digamos, pensando la clínica y los desafíos actuales, ¿no? En el tratamiento psicopedagógico. Y bueno, hoy mi aporte en esta horita que vamos a tener de encuentro es poder ir pensando algunas cuestiones en relación a nuestra clínica, ¿no? Dónde nos vamos a posicionar específicamente en el tratamiento de la discapacidad. Cuando, cuando tuve que pensar en relación a la discapacidad y demás, digo, es necesario hacer un recorrido clínico, es necesario hacer un recorrido teórico para ver desde dónde nos vamos a posicionar y desde dónde vamos a pensar las intervenciones. La idea no es presentar, como digo yo, en el atado, ¿no? El atado donde viene todo fijo y rígido de cómo tenemos que pensar y trabajar, sino abrir, ¿no? Y que ustedes se vayan con más preguntas que respuestas. Así que bueno, si logramos ese desafío, estaría como cumplida mi meta en esta clase el día de hoy. Hacer un recorrido en relación a cuestiones que vieron en clases anteriores, ¿no? Esto de primero ubicar nuestra posición teórica para poder conceptualizar y para poder pensar las prácticas, entender siempre al aprendizaje como un entramado complejo, en donde particularmente en esta clase vamos a pensar algunas cuestiones en relación a esto, ¿no? La condición singular del sujeto y la condición de discapacidad. Para eso también pensar digamos, volver a leer y quien no lo haya leído, volver al marco como más, digamos, ético y legal, ¿no? Normativo en relación a la discapacidad. Vamos a ver algunas cuestiones del perfil de funcionamiento de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, que es la CIF, que no sé si todos la conocen, pero también es muy pertinente y digamos que el paradigma actual se va a parar un poco desde ese lugar. Eh, Vamos a hacer un recorrido sobre qué es la conducta adaptativa, que está muy ligada a la discapacidad, y por supuesto aspectos cognitivos, aprendizajes y abordajes actuales. Esta es un poquito la introducción de lo que vamos a ver hoy, eh, sin, digamos, dejar de pensar algunos conceptos que van a ser los que van a funcionarnos de guía para pensar en la discapacidad. ¿Mm? Hay constructos que se han desarrollado a lo largo de estos últimos años, y esto lo voy a plantear en términos de actualización teórica, en términos de cómo podemos pensar hoy la discapacidad y desde qué paradigma nos vamos a parar para pensar la discapacidad. ¿Qué vamos a ver en relación a la discapacidad? ¿No? Y si lo entendemos como este recorrido, primero pensar el concepto del neurodesarrollo, para adentrarnos en qué es este concepto que escuchamos mucho en relación a la neurodiversidad, dónde está ubicada la discapacidad en estos conceptos, y sobre todas las cosas, pensar el aprendizaje como un proceso de construcción y apropiación mediada en personas que tienen alguna condición de discapacidad, ¿no? Y que, por supuesto, nos va a ligar al perfil único de aprendizaje, donde cada persona, más allá del diagnóstico, más allá de la discapacidad, va a tener un perfil individual único e irrepetible. ¿Mm? Vamos a partir de estos conceptos, vamos a hacer un poco este recorrido como para ordenarnos.
y pensar luego en abordajes posibles. Bueno, entonces, vamos a hacer así como un picoteo, digo yo, de definiciones y conceptos para abrir a la reflexión, ¿sí? Por supuesto que cada uno de estos conceptos son conceptos o constructos de mucho desarrollo, son muy extensos, entonces la idea de hoy es poder presentar algunas cuestiones bien importantes de cada uno para que después ustedes puedan continuar, digamos, leyendo, investigando. Yo después les puedo recomendar bibliografía y demás. Entonces, si nosotros partimos de el concepto del neurodesarrollo como un proceso de cambio en el que un niño, ¿sí? Desde su nacimiento, incluso antes de su nacimiento, va desarrollando todo su sistema nervioso central y es allí en donde va a ir aprendiendo a dominar niveles más complejos de movimiento, de pensamiento, de lenguaje, sentimientos y relaciones con los demás. ¿Mm? Esto es el proceso de neurodesarrollo, el cual es dinámico, es continuo. ¿Qué quiere decir que es dinámico y que es continuo? Que no es lineal. El neurodesarrollo lo que nos va a plantear es que digamos, cada recorrido, cada proceso de cambio que el niño va atravesando a lo largo, sobre todo de su primera infancia, va a ser, si bien se espera que sea sucesivo, muchas veces hay regresiones en el desarrollo. ¿No? Si bien digamos, se piensa como un proceso que es continuo, el mismo es dinámico. Puede ser que sea continuo en algún área del desarrollo y otra área del desarrollo se encuentre con cierto retraso o más detenido. ¿M? Entonces, el desarrollo en sí, per se, como concepto, nos va a marcar diversidad en el desarrollo de cada sistema nervioso central, en el desarrollo de cada persona, cada sujeto. ¿M? Lo interesante acá es que si pensamos en desarrollo en términos de etapas y en términos de procesos, es que vamos a tener que pensar en qué momento del desarrollo, ¿sí? En qué momento de ese proceso en donde el niño va desplegando y va aprendiendo eh, y va pasando etapas que son cada vez más complejas, es que vamos a pensar dónde ubicaríamos, ¿sí? La discapacidad. Nosotros, digamos, en lo que es los manuales diagnósticos, hoy por hoy, el DSM-5, por ejemplo, plantea que la discapacidad intelectual se encuentra dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Yo detesto la palabra trastorno, entonces hay como todo un posicionamiento clínico y actual que lo presenta en términos de desafíos, de condiciones. Eh, Piensen que la terminología descrita en relación a trastorno deviene de otro idioma, es una traducción que se hace al español y que por supuesto, como toda traducción, tiene diferentes connotaciones. Entonces me van a escuchar que yo voy a hablar de desafíos, que yo voy a hablar de condiciones, pero no voy a hablar de trastorno. ¿Mm? Bien, entonces, si pensamos en cuáles son los desafíos en el neurodesarrollo en relación a esta definición, todos estos conceptos y definiciones, tanto de neurodesarrollo como de desafíos en el neurodesarrollo, están enmarcadas en la categorización y la clasificación y descripción que tiene la Sociedad Argentina de Pediatría, la SAP. Va muy de la mano, digamos, de las últimas concepciones y los últimos acuerdos o consensos que se tienen sobre el término. Entonces, digamos, cuando hablemos de estas cuestiones, eso uno podría ampliar la bibliografía en los documentos de la SAP, por ejemplo. Bueno, entonces, pensando en cuáles son los desafíos del neurodesarrollo. Se define como un conjunto de entidades crónicas, ¿sí? Esto quiere decir que van a perdurar, que van a durar, y que se manifiestan en los primeros años de vida del sujeto. Están determinadas por alteraciones funcionales. ¿Qué quiere decir alteración funcional? Que no siempre tiene que ver con algo anatómico ni con alguna cuestión eh, neurológica, ¿sí? Sino que tiene que ver con cómo funciona ese sistema.
nervioso central. A diferencia, ¿sí? de, por ejemplo, no sé, una epilepsia donde es pausal, ¿sí? Hay un micrófono abierto, creo, si quieren hacer una interferencia, apagarlo. Entonces, a diferencia de alguna cuestión más neurológica, di el ejemplo de la epilepsia, que si bien trae alteraciones funcionales, deviene de una cuestión, digamos, bien física, ¿sí? Que uno lo puede observar, por ejemplo, en el electro, ¿sí? Esa es la diferencia cuando hablamos de desafíos en el neurodesarrollo y cuando hablamos de alguna alteración o alguna condición de salud que tenga que ver con algo más crónico y no solamente funcional. ¿Mm? Y también la caracterización de estos desafíos en el neurodesarrollo tienen que ver porque hay una dificultad en la adquisición, ¿sí? De diferentes habilidades. Estas habilidades que están acá son las áreas del desarrollo. Por eso cuando hablamos de, eh, digamos, dificultades, lo vamos a plantear en el área motora, el área del lenguaje y la comunicación, la social, la cognitiva, ¿sí? Y también podríamos agregar, digamos, lo adaptativo, ¿m? Que acá no figura en la definición, pero sí es una de las áreas del desarrollo que vamos a prestar especial atención y sobre todo en términos de discapacidad. Entonces, si hay dificultad en alguna de estas áreas del desarrollo, vamos a poder pensar en algún desafío más específico, más funcional en relación al neurodesarrollo de esa persona. ¿Mm? Bien. Entonces, partimos del concepto de neurodesarrollo para poder llegar al concepto de neurodiversidad. ¿Mm? La neurodiversidad nos invita a pensar en este mundo actual tan movedizo, a veces tan patas para arriba, en que todas las personas tenemos el derecho de ser diferentes. ¿M? Que cada persona es singular, que cada persona tiene, digamos, su personalidad, que cada persona tiene una, digamos, una construcción subjetiva que se ha dado a lo largo de su infancia, que toda persona tiene diferentes potenciales y fortalezas y desafíos en algunas áreas. Es decir, poder entender que hoy y siempre, pero digo hoy sobre todo, la neurodiversidad nos invita a salirnos de los esquemas de lo normal y lo típico versus lo anormal, deficiente, trastorno, atípico, ¿sí? Entonces, si nosotros en realidad nos paramos desde el perfil, desde el lugar donde todos los perfiles de desarrollo son diversos, porque implican diferentes modos de aprender, diferentes modos de estar y de ser con el otro, es que vamos a empezar a romper el paradigma hegemónico de la discapacidad que devenía, ¿sí? De la mirada médica, donde era la persona la que tenía el problema, el trastorno, el déficit, la limitación, y por lo tanto todos los abordajes, toda la mirada y todo el tratamiento estaba abocado hacia esa persona. ¿Mm? Versus el paradigma social de la discapacidad, que es el paradigma que estamos hoy por hoy plantados, parados y convencidos que es desde ahí, donde vamos a pensar sobre todo la clínica, es que va a plantear que en realidad esta, digamos, limitación, esta dificultad, este trastorno va a estar ubicado en la relación entre el sujeto y el entorno. ¿Qué quiere decir esto? Que si el contexto o el ambiente me limita, funciona como una barrera. Y por lo tanto, el desafío está puesto en ese entre y no en la persona, porque la persona va a tener, digamos, el derecho, desde este paradigma, de ser diferente, ¿sí? De ser diverso en una diversidad social, cultural, en este mundo. ¿M? Entonces, la neurodiversidad va a estar relacionado con la promoción, justamente, ¿sí? De la idea de que la diversidad en las características humanas aparece como el resultado de variaciones que son esperables en el funcionamiento del sistema nervioso central. ¿M? Y de allí deviene el término
neurodivergencia. El término neurodivergencia es una manera, un modo, ¿sí?, de denominar o denominarse, ¿sí?, a aquellas personas que poseen rasgos neurológicos poco comunes. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, muchas personas con autismo creen, se consideran y se nombran por fuera de un diagnóstico, por fuera de un trastorno, por fuera de un problema, pero que son neurodiversos y que son neurodivergentes. ¿Mm? Esto quiere decir, es otro modo de pensar la clínica actual, donde sobre todo vemos muchos adolescentes, ¿m?, o muchas familias que preguntan, bueno, ¿y mi hijo qué tiene? ¿Mi hijo qué es? ¿Es neurodivergente? Digo, bueno, la neurodivergencia en realidad todos somos un poco neurodivergentes, con lo cual, digamos, si eso cierra en un modo de nombrar aquello que tu hijo, etcétera, presenta, tiene, muestra, ¿sí? Bueno, es una manera de nombrar. ¿Mm? Por supuesto que esto que yo estoy planteando es el término de neurodivergencia está como un poco en jaque y un poco digamos, en mucho movimiento. Sí es importante conocerlo, sí es importante porque las personas o muchas personas, por ejemplo, dentro del espectro autista o muchas personas con alguna discapacidad intelectual, entre otras, se consideran o se nombran o se muestran, ¿no?, desde la neurodivergencia. Y desde, digamos, este concepto presentarían patrones de comportamiento que son atípicos, que son por fuera de lo que impone la sociedad. Por eso el término atípico acá es prudente, porque en realidad es un constructo social que lo saca, ¿sí?, la mirada social es la que lo saca de lo típico, lo esperable, lo común. ¿Mm? A diferencia de, digamos, de pensarlo en términos de convivencia, donde cada persona pueda respetar, ¿sí?, las diferencias y la neurodiversidad entre los sujetos. Entonces, si venimos hablando de neurodesarrollo, de neurodiversidad, si venimos hablando de neurodivergencia, de discapacidad, digo, todos conceptos que son como muy, muy, muy actuales en la clínica hoy, bueno, tenemos que hablar de la diversidad en los aprendizajes. ¿M? Y esto es algo que uno viene trabajando, pensando y haciendo un recorrido hace muchísimos años en nuestra disciplina, porque sabemos, conocemos y damos cuenta desde nuestra práctica incluso la complejidad de la clínica, que hay diversos estilos de aprendizaje, de procesamiento cognitivo, de acceder, de manipular y de dar cuenta de la información y los contenidos, por ejemplo, académicos apropiados, aprendidos, que existen diferentes ritmos y modos de comunicar aquello que sabemos y que aprendimos, y que como todo aprendizaje es mediado por un otro, también sabemos que existen diferentes modos de enseñar, de mostrar o de dar información. Y que esto va a ser dinámico. ¿Y por qué no pensarlo en la discapacidad? ¿Sí? ¿Por qué esto no va a suceder en la discapacidad? Sí, claro que sucede. Quizás la complejidad en el entramado va a estar en cómo pensamos dentro de, digamos, por eso acá presento como el constructo de discapacidad, ¿no? Digamos, en este concepto, en este marco, cómo podemos pensar los aprendizajes, cómo podemos pensar los perfiles de aprendizaje individual, cómo podemos pensar fortalezas, desafíos, cómo podemos entrar y salir del diagnóstico, ¿no? Y cuando digo entrar y salir, me refiero a que quizás hayan cuestiones en discapacidad es muy amplio, entonces quizás hayan cuestiones como más orgánicas o biológicas que hacen a la discapacidad que uno tenga que entrar en ese diagnóstico para, bueno, saber, reconocer, leer particularidades clínicas que pueda traer esa discapacidad y que sean importantes para que nosotros trabajemos, y tengo que salirme del diagnóstico para ver la subjetividad de esa persona, para conocer su perfil de aprendizaje, ¿sí?, como para ver su modalidad de relación. Entonces, todo el tiempo es como que entramos y salimos, ¿no? Es como un interjuego de pensarlo como la puerta vaivén de entrada y salida. Las personas con discapacidad, plantea la ONU, es una definición
de ya bastante tiempo, pero que sigue muy vigente en el paradigma social de la discapacidad, es justamente que tengan alguna deficiencia, que yo lo pongo también en cursiva porque no deja de ser una traducción, físicas, mentales, intelectuales, sensoriales, que son a largo plazo. Y que al interactuar con diversas barreras, que fue esto que yo les venía, digamos, planteando antes de esta nueva concepción, es que estas barreras son las que terminan impidiendo su participación plena y efectiva en la sociedad en igual de condiciones con los demás, ¿sí? Cuando hablamos de los demás, hablamos de las personas que no están en condición de discapacidad o que no tienen discapacidad. ¿Mm? Em, y es desde ahí que la Convención de, digamos, de los Derechos de las Personas con Discapacidad lo que va a ubicar es que la persona es la que tiene discapacidad, pero digamos, en la Convención lo que se plantea, que es interesante que puedan leerla, sobre todo por la cantidad de artículos que tiene y, digamos, cómo los estados parte han dado acuerdos en relación a esas definiciones y posicionamientos y también, bueno, esto de pensar cuáles son los derechos, sobre todo en el ámbito clínico, ¿no? Donde muchas veces nos preguntamos si una persona con discapacidad, por ejemplo, intelectual, participa o no participa de una devolución diagnóstica o de alguna indicación médica de un pediatra, ¿no? Digamos, hay como algunas cuestiones ahí muy interesantes para leer, para ampliar y para ver. Pero que digo, no quiero dejar de decir que hay que leer la convención. Ese es nuestro, como No, no, nuestro, yo sí, lo que ¿no? ponía era los 14. Yo no, era para usar por ahí el de las tres, pero no, no. Creo que quedó otro micrófono abierto. Yo no sé si Bueno, nos puedo. vemos. Ahí está. Bueno, y acá llegamos a la clasificación, ¿sí? La clasificación de la CIF, justamente lo que va, digamos, a invitarnos a pensar es cómo el concepto de funcionamiento se considera en un término global, que hace referencia, escuchen, a todas las funciones que sean corporales, actividades y de participación. De manera similar, discapacidad engloba las deficiencias, limitaciones en la actividad o restricciones en la participación. Es decir, volvemos otra vez a este mismo concepto. De cómo en un ambiente determinado se va a limitar, ¿sí? O no, pero si, digamos en términos de barreras, y la plena participación de ese sujeto para desarrollarse en actividades de la vida cotidiana, ¿sí? Para desarrollarse con otros, para poder aprender con otros, ¿sí? Y tener mayor funcionalidad en estas actividades, tener mayor independencia, autovalidamiento y por lo tanto sus derechos van a estar, digamos, mayormente o en mayor medida cumplidos. Por eso es que uno hace esta interrelación entre la convención, entre esta clasificación, entre los conceptos de neurodesarrollo, de neurodiversidad, el paradigma social. Digo, son todos conceptos que si uno empieza como a anudarlos, cobran de nuevo este sentido, ¿sí? Donde la meta va a ser justamente que esta persona con discapacidad pueda vivir una vida lo más plena y con mayor participación posible, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué sucede? También vemos que hay discapacidad, digo, cuando hablamos de discapacidad, ¿de qué discapacidad hablamos? Es un poco como mi pregunta de la clase de hoy, ¿no? Es como un tema muy amplio. Entonces acá, digamos, no quería dejar de hacer un recorrido en relación a, bueno, digamos, la discapacidad en condiciones de salud crónicas complejas, que es un poco lo que más vemos en el hospital, ¿sí? Y que tiene que ver con algunas condiciones de salud crónicas que son, yo puse acá las más recurrentes, ¿sí? Las que aparecen de manera más frecuente en estos últimos tiempos. Y
como por ejemplo la epilepsia, bueno, meningocele, alguna encefalopatía, síndromes genéticos, enfermedades autoinmunes, intoxicaciones, accidentes cerebrovasculares, cardiopatía congénita, tumores, algunas, digamos, trastornos dentro de lo que es la salud mental, ¿sí? Cuestiones como más que llevan a cabo, por ejemplo, psiquiatras con medicación, ¿sí? Algo en relación más a alguna psicosis o algo en relación a ideas suicidas, ¿m? Más de algún tipo de, digamos, crisis psicótica. ¿M? Trastornos, después puse desafíos como más a nivel sensorial y motor, que tienen que ver con la baja agudeza visual o hipoacusia, sordera, ¿sí? Y alteraciones en el neurodesarrollo, que figuran aparte, que estaría todo lo que es una discapacidad intelectual, el trastorno del espectro autista, que odio la definición de TEA, pero decimos condición del espectro autista, bueno, retraso global en el desarrollo, déficit de atención, trastornos o desafíos en el aprendizaje, entre otros. Entonces, ¿qué pasa cuando vemos discapacidad, ¿sí? En relación a estas condiciones de salud crónica? Ya son 12. ¿Qué pensamos acá, y por eso las traigo, en este interjuego, ¿no? Bueno, ok. ¿Cómo podemos pensar en esta, digamos, la discapacidad con el desarrollo intelectual y por lo tanto con las modalidades de aprendizaje? ¿Sí? ¿Cómo vamos a pensar esta interrelación? Por supuesto, contemplando el contexto, la subjetividad de cada uno y el sistema de creencias, que no quiero dejar de mencionar, de los cuidadores o las personas referentes que están con esa persona. ¿Mm? El sistema de creencias es muy poderoso y eso también en algún punto va a dar lugar a un horizonte, a un destino o a un techo en relación a los niveles de autonomía, funcionalidad e independencia que pueda tener un sujeto con discapacidad. ¿Mm? Entonces, si vamos a pensar en estas tres cuestiones, ¿no? Bueno, hay una discapacidad, pero quiero ver qué pasa con el desarrollo intelectual en esa discapacidad y por lo tanto las modalidades de aprendizaje. Bien, ¿por qué? Porque si nos adentramos, ¿no? Como al desarrollo intelectual propiamente dicho, y ahora me voy a meter en términos de inteligencia, ¿no? Vamos a decir que justamente el desarrollo intelectual de un sujeto va a depender, ¿sí? Del enriquecimiento del contexto, ¿sí? En la resolución de conflictos cognitivos, es decir, cómo el contexto puede enriquecer o no, ¿sí? Pero vamos a hablar en términos positivos e ideales, o lo esperable, en la medida que el contexto enriquezca, ¿sí? Potencie la resolución de conflictos de la vida cotidiana, de conflictos cognitivos, ¿m? Que va atravesando el sujeto a lo largo que va superando etapas, y acá lo podemos asociar a las etapas de Piaget, ¿no? Como entre etapa y etapa tiene que resolverse y con otros conflictos cognitivos que van a ir dando cuenta, ¿sí? De la sucesión de estas etapas. Entonces, si nos posicionamos ahí, vamos a decir que el desarrollo intelectual, bueno, el contexto enriquece esta resolución de conflictos cognitivos que van dando lugar a diferentes objetivos o metas que se van cumpliendo,